¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Esa embarazada que le diagnosticamos, le calculamos fecha probable de parto, ya empieza a tener ahora manifestaciones para iniciar el trabajo de parto. Ya no estamos avanzando más, ¿ok? Entonces, ¿qué es el trabajo de parto? Pero antes de manejar, siguiente, el trabajo de parto, vamos a repasar unas definiciones, unos conceptos que debemos de saber, ¿sí? Esta clase programé para las 10, va a estar bien el clase. Estaba programado para el lunes, pero ya les adelanté hoy, ¿sí? ¿Qué es parto? ¿En qué consiste el parto? ¿Sí? Expulsión de un feto, de un producto que tiene que tener más de 500 gramos o más de 22 semanas completas de edad gestacional. No estoy hablando que ese feto sea vivo o muerto, ¿sí? Puede ser un producto muerto de 23 semanas o de 24 semanas, pero igual ya se considera esa expulsión, ese mecanismo, un parto, ¿sí? Antes de menos de 500 gramos o menos de 22 semanas, esa expulsión vamos a considerarlo como aborto, que es lo que dice acá, ¿sí? Aborto, expulsión o extracción del embrión o feto muerto antes de las 22 semanas y o un peso menor a 500 gramos, ¿ok? Para diferenciar esos dos conceptos. El segundo dice, parto de término se considera cuando el producto tiene una edad de gestación de 37 semanas a 41 semanas completas, ¿ok? Parto de pretérmino o parto prematuro sería entonces antes de la semana 37, ¿sí? Pero después de la semana 22. ¿Ubica? Entonces entre las 22 y 36 semanas completas sería parto prematuro. Nacido muerto o mortinato es cuando el feto que se expulsa con 22 semanas o más y o 500 gramos o más. Al producto le llamamos que es un nacido muerto o mortinato. Y el parto de post-término es cuando ocurre pasado, ya cuando empezó a las 42 semanas o más. ¿Ok? Entonces estos conceptos, esto hay que ir manejando y practicando en el momento de elaborar las historias clínicas, porque cuando vayan a la práctica hospitalaria, dependiendo de con quién docente vayan, pueden que vean a las puérperas, ¿sí? Y a las puérperas tienen que después, sin falta les va a preguntar ¿de cuántas semanas fue su parto, su nacimiento? Ya sea parto vaginal o parto cesárea, si fue de término, si fue post-término, si fue prematuro. Entonces, para que manejen esos conceptos. ¿Está bien? Siguiente. Por lo tanto, ¿en qué consiste el trabajo de parto? Conjunto de fenómenos fisiológicos. El parto no es una enfermedad, ¿sí? Es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable de los genitales maternos. Y ahí vemos la imagen, vemos de vuelta la pelvis, vemos la cabeza fetal que se está asomando prácticamente, encajando ya en qué abertura habíamos dado que se aproxima esa cabeza. ¿Cómo se llama la abertura de la pelvis que analizamos en la clase anterior? Estrecho, estrecho superior. Recordándonos un poco cuáles son las delimitaciones del estrecho superior. Por detrás, ¿qué estructura tenemos? Promontorio. Luego, alerón del sacro, alas del sacro. Después, línea innominada. Después, eminencia iliopectínea, cuerpo del pubis, sínfisis del pubis, ¿sí? Vamos a ir recordando un poco, ¿está bien? Si vemos esa imagen, la estática fetal, otra vez repasando un poco los conceptos que ya hemos visto, ¿qué situación es ese feto que vemos ahí? Situación longitudinal. Recuerden que la situación es la relación del eje mayor fetal con el eje mayor materno, que en este caso es longitudinal. ¿Qué presentación? Cefálica. La presentación es
la parte del ovoide fetal que está en contacto con el estrecho superior y es capaz de desencadenar o llevar a cabo el trabajo de parto. ¿Qué posición es? Izquierdo, dorso izquierdo, ¿sí? Yo le estoy mirando y es mi derecha, pero es el derecha-izquierda de la mamá, no es nuestra derecha-izquierda, ¿sí? Actitud, bueno, es un poco difícil a veces determinar la actitud así en la imagen, ¿verdad? Pero probablemente ya esté entre una actitud flexionada o una, porque fíjense cómo el metroncito está llegando más a lo que es el esternón y la parte más prominente que está en contacto con el canal, con el cuello, es el vértice. Entonces sería una cefálica del vértice, ¿sí? Entonces de una sola imagen podemos sacar muchos datos. Entonces el trabajo de parto entonces son un conjunto de fenómenos fisiológicos que su objetivo es sacar, expulsar la salida de un feto que sea viable. ¿Está bien? Para que ocurra esa expulsión siguiente, hay tres procesos, tres partes de lo que es el trabajo de parto. O sea, el trabajo de parto empieza y termina con esos tres. Empieza con ¿qué? Con el proceso de lo que es la dilatación. ¿Dilatación de quién? Del cuello del útero. Ahí empieza el trabajo de parto. Antes de eso el embarazo está creciendo, aumentando de volumen, formándose. Si el cuello del útero no se dilata, no hay todavía trabajo de parto. Pero cuando ya el cuello del útero ya se empieza a borrar o abrir, o sea, los procesos de dilatación, ya podemos decir, ya está en trabajo de parto, ¿sí? Pero no es ese nomás. Trabajo de parto empieza con la dilatación. El segundo paso sería la expulsión del feto, propiamente dicho, que sería, o sea, lo que comúnmente conocemos el parto propiamente dicho, que es la expulsión. Pero termina con ¿qué proceso? Con el parto de la placenta, con la expulsión de la placenta, y a ese proceso se le llama alumbramiento. Ahí termina el trabajo de parto. Inicia con la dilatación del cuello útero y termina con la expulsión de la placenta. Todo eso es el parto. ¿Está bien? Que nosotros ahora vamos a analizar el parto por la vía vaginal. Porque en la cesárea también no hay dilatación, pero hay la expulsión del feto, salida de la placenta. También es un parto, pero por cesárea. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son las partes del trabajo de parto? Dilatación, la expulsión, el alumbramiento. La clase de hoy es el primero, dilatación. Luego vamos a ver propiamente lo que es la expulsión, que sería el mecanismo del parto como tal, y otra clase es el alumbramiento, ¿sí? Después del alumbramiento, esa mujer, ¿cómo pasa a llamarse? ¿Cómo se llama el periodo después del alumbramiento? Puerperio. Entonces, hoy damos dilatación, la otra clase mecanismo de parto como tal, la siguiente alumbramiento y la siguiente puerperio. Y hasta ahí es nuestro contenido del primer parcial. ¿Ubicas? Sí. Bueno, siguiente. Para que haya la dilatación, para que ese cuello de útero empiece a ver las modificaciones, para que ya se diga está en trabajo de parto y pueda dar salida al producto, ocurren unos fenómenos en simultáneo prácticamente, ¿verdad? Que son los fenómenos activos y fenómenos pasivos, ¿sí? Los fenómenos activos serían las contracciones uterinas que uno puede colocar monitor, puede colocar la mano, puede llegar a sentir. Movimientos del músculo diafragmático, que son las respiraciones que normalmente hacen las pacientes y luego ayuda al aumento de la presión abdominal, que serían los pujos que tiene que hacer la paciente para que el producto salga por la vagina, ¿sí? Los fenómenos activos, entonces hay algo que se puede cuantificar, es algo medible. Son las contracciones uterinas, los movimientos del diafragma y los pujos maternos, ¿ok?
Mientras que eso va ocurriendo las contracciones, las respiraciones, los pujos, también ya se empieza a ver los fenómenos que gracias a esto los otros empiezan a aparecer. Por eso que se llama pasivo, ¿sí? Porque es como el fumador. Yo soy la que fumo activamente, pero ella recibe el humo, entonces es fumadora pasiva, ¿sí? Acá activamente ellos están trabajando y debido a ese esfuerzo de la musculatura que va pasando, pasivamente va ocurriendo los otros fenómenos, ¿sí? ¿Y cuáles son? Ampliación del segmento inferior, luego borramiento y dilatación del cuello uterino, expulsión de las limos, que es el tapón mucoso, formación de las bolsas de las aguas, ampliación del canal del parto y fenómenos plásticos del feto. Eso es lo que vamos a ir viendo uno a uno ahora en la clase de hoy. Entonces, el trabajo de parto tenía 3 periodos. ¿Cuál era el primer periodo? Dilatación. Segundo periodo, expulsión. Tercer periodo, alumbramiento. Dentro de lo que es el primer periodo de dilatación, para que eso llegue a pasar, ocurren fenómenos activos y fenómenos pasivos. Los fenómenos activos son las contracciones, movimientos del diafragma y los pujos maternos, vamos a decirle, ya para no decirle persona nominal, pujos maternos, ¿sí? A medida que esto va pasando, pasivamente va ocurriendo ¿qué? Y en ese orden ocurre, ¿sí? Por eso que hay que saber ese orden. ¿En qué orden ocurre? Ampliación del segmento inferior, borramiento y dilatación del cuello uterino, expulsión de las limos, formación de la bolsa de las aguas, ampliación del canal del parto y fenómenos plásticos del feto. Vamos a ir viendo ahora, repitiendo cada vez eso, ¿sí? Siguiente. Doutora, o que é limos mesmo? Limos? ¿Qué? Limos. ¿Qué es el tapón? El moco cervical que cierra el cuello, que en la embarazada aumenta su consistencia para evitar que ingrese las infecciones de la vía vaginal, se le llama tapón mucoso y o esa expulsión limbo. Doutora, esse tampão não pode sair antes de quando acontecer a contração uterina? Porque parece que eu já vi primeiro falando que o tampão saiu antes. Sale antes, pero no cuando empieza el trabajo de parto. O sea, lo normal es que en ese orden. Si algo se altera, es porque hay algo que está induciendo el trabajo de parto en un tiempo que no corresponde. ¿Sí? Que son famosos la amenaza por el prematuro, la rotura prematura de la membrana, que tengo que tener la rotura de las bolsas, y todavía no empezó la dilatación. ¿Está bien? Pero eso ya son patologías. ¿Sí? Empezamos con los fenómenos activos entonces, ¿sí? Acá está encendido la luz. ¿Qué tiene un control de nombre? Empiezo a hablar y me voy. Siguiente. Los fenómenos activos, que serían las contracciones, entonces lo que nosotros medimos es esa musculatura lisa del útero. Se podría cuantificar cuánto se contrae esa fibra del músculo liso, ¿sí? Podríamos hacerlo por amniocentesis, pero no es algo habitual. Más bien usamos lo que vemos allá, que es un monitor que es el cardiotocógrafo, ¿sí? Cardio porque también puede graficar también las frecuencias cardíacas. Y tocógrafo, porque grafica, y toco se debe a las contracciones uterinas, ¿sí? Entonces ese monitoreo fetal o ese cardiotocógrafo puede hacer un registro de lo que es la intensidad que va cambiando el tono del útero. Siguiente. Para entender eso, un ratito nomás lo vamos a pagar, aprender a pagar. Para entender eso, todo músculo, cuando vieron fisiología de la musculatura,
llega a un punto máximo, luego desciende, hay un periodo de relajación para que luego llegue a aparecer otra contracción donde el tono aumenta, aparece a un tono máximo y luego llega a bajar, ¿sí? Entonces siempre hay un tono basal, hay un periodo de relajación entre las contracciones, estos picos serían las contracciones. Esa contracción tiene un punto máximo que sería la intensidad con el cual llega, y entre la intensidad es el intervalo, ¿sí? Y un pico máximo, ¿con qué frecuencia aparece otra vez desde el otro? Entonces, eso es lo que analizamos para poder calcular el ritmo de las contracciones, ¿sí? A partir prácticamente de las 26 semanas, 24, 26 semanas, la embarazada ya puede empezar a tener pequeñas contracciones, solamente que no es generalizado, no es ordenado, es al azar, ¿sí? Porque le sirve al útero ir practicando para el momento del trabajo de parto, ¿sí? Pasamos. ¿En dónde? Acá lo que tenemos que saber de este gráfico es que existe una actividad uterina. La actividad uterina sería el factor entre la intensidad de ese pico máximo y la frecuencia que hay, cuántas veces aparece en 10 minutos. Esto es lo que nos haría ese equipo de cardiotocógrafo. Pero yo no tengo el equipo, al menos acá en Alto Paraná, en ningún hospital van a encontrar ese equipo de cardiotocógrafo. En otros hospitales ya de tercero o cuarto nivel, prácticamente una cama, una paciente de trabajo parto tiene su propio monitor. En todas las unidades de trabajo parto tienen su propio monitor constantemente. Entonces, si yo no tengo un monitor, ¿qué es lo que yo sí tengo? Mi mano, la persona. Y para eso entran los médicos internos, es decir, ustedes, ¿verdad? Entonces, mi función en la clase es enseñarle a ustedes lo que van a hacer en la guardia cuando vayan a apoyar ya sea al residente o al ginecólogo o a la obstetra, porque ellos tienen que atender otras cosas y ustedes sí pueden hacer esto sin ningún problema, no hay mucha ciencia en esto, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en que la embarazada acostada en la camilla, coloquemos la mano, lo que es a nivel del fondo uterino, vamos a explicar el por qué a nivel del fondo uterino, y no en el medio y no abajo, y nos quedamos ahí, ¿cuánto tiempo? 10 minutos. Y lo que yo quiero hacer en 10 minutos, sentir a través de mi palma de mano, es cuando el útero se contrae y se siente como algo que me empuja y luego se relaja. Me empuja y se relaja. Entonces, lo que yo estoy viendo con la mano, sintiendo con la mano, es cada vez que hay una contracción. ¿Sí? Y ese que empuja y baja, yo puedo usar ya sea un reloj o usar el celular que tiene cronómetro, yo me quedo por 10 minutos y voy viendo, aparece una contracción y empiezo a contar cuánto tiempo dura esa contracción, que sería esto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura la contracción? Cuando termina, ¿cuánto tiempo pasa para que vuelva a aparecer otra contracción? Entonces yo ahí calculo no la actividad uterina en milímetros de mercurio. Lo que yo calculo con la manito es la dinámica uterina. Y yo digo, en 10 minutos encontré 2 contracciones. 2 veces yo sentí 2 contracciones. Y que cada contracción duró 40 segundos. ¿Sí? O sea, yo digo, sí, su dinámica uterina tiene 2 contracciones de 40 segundos en 10 minutos. Y eso puede hacer cualquiera. Esto es práctica, obviamente, pero para ello saber el concepto. ¿Sí? Siguiente. Porque esa dinámica uterina, como les decía, ya podemos empezar a tener, inclusive a la semana 26, 28, 30, ya empieza a haber ciertos tipos de contracciones. ¿Sí? Tenemos las ondas de Álvarez, que su intensidad son 2 a 4 milímetros de mercurio, son chiquititas. Una frecuencia de 1 a 3 minutos entre la semana 28 y 30,
80, pequeñas áreas nomás del útero presenta este tipo de contracción, prácticamente no son percibidas por la madre. Si la madre lo siente, mucho menos vamos a sentir nosotros. El cardiotorácico sí, porque es un aparato especial para eso, ¿ok? Por eso que está en la teoría. Ahora, ¿qué sí tengo que saber que existen? Contracciones de Braxton Hicks, que son irregulares, arrítmicas e indoloras. Siente que se pone duro, pero no le molesta, no le duele. Ya está, son más intensas, de 10 a 15 minutos de mercurio. Duran más, 30 segundos. Puede haber una frecuencia que en una contracción en una hora. Cada hora puede tener una contracción. Ya abarca más el útero, o sea, siente, son percibidas. Es cuando la paciente le dice, siento como que mi bebé se va todo hacia un costado, sí, o hacia arriba o hacia el costado abajo, pero no empuja al canal, sino que es como si fuese como se va hacia un costadito, pero esa es una contracción, no es que el bebé se va hacia allá, es el útero que se contrae. Y ella ya percibe, si la mamá percibe, yo también puedo sentir. ¿Ok? Esa zona de Braxton Hicks. Sería o que chama de contração de treinamento? Sí, son las que, o sea, todas ellas son de entrenamiento. Todas ellas son las de entrenamiento que la musculatura se va probando ahí. ¿Sí? Doutora, mas você está falando que pode iniciar a partir das 24. Não podia. 3 semanas. A partir das 24, 26, por aí já pode começar. Sí, para que serían las no percibidas, pero la que ya hemos empezado a percibir sería 28 semanas en adelante, ya con seguridad. Recebi, né? 28, né? Todo va a depender inclusive de los estímulos que la paciente esté haciendo. Si es una paciente trabajadora que se pasa limpiando, lavando ropa, haciendo actividad, eso puede reandarse, puede, no es que es una regla, ¿está bien? Después tenemos las contracciones ya de trabajo de parto como tal. Y fíjense, ya son regulares, a diferencia de esto que aparece irregular, ya son de mayor intensidad, 50 milímetros de mercurio en promedio, cada 10, 15 nomás. ¿Y la frecuencia cómo es? Son 2 a 4 contracciones en 10 minutos. En cambio la de Braxton era una en una hora. ¿Sí? Entonces si yo me quedo en 10 minutos, no siento nada. Viene otro compañero, 10 minutos, no siente nada. Viene otro compañero, 10 minutos, siente una. Puede ser una de Braxton nomás, porque en 30 minutos una contracción. Pero en cambio la de parto, yo en 10 minutos ya voy a sentir 2 o 3 o 4 contracciones regulares, que me va a durar más tiempo, 40, 50 segundos, casi un minuto queda ahí. ¿Está bien? ¿Son dolorosas? Sí, ya son. ¿Qué tanto duele? Depende mucho del umbral del dolor de la paciente. Para la paciente con 10, ya está gritando. Otra que está con 50, no puede llegar, no siente nada. Eso depende mucho de la percepción o del umbral del dolor de la paciente. ¿Ok? Y o de su preparación de su prenatal, que no estamos hablando de eso. Durante el prenatal, pudo haber hecho ejercicio de respiración, todo eso que le prepara psicológicamente, porque la parte psicológica es lo que influye para aguantar ese dolor. ¿Sí? Siguiente. Ya después del parto tenemos las contracciones en fase impulsiva, las contracciones durante el alumbramiento, que es para la expulsión de la placenta, y las contracciones en el puerperio inmediato. ¿Sí? Que poco o nada ya hablamos de esto, pero siempre hay contracciones. Durante la fase impulsiva tiene que haber siempre las contracciones regulares, aumenta mucho más la intensidad porque ya es la contracción para sacar al producto. La de trabajo de parto anterior era la que nos ayuda a nosotros a hacer todos esos fenómenos activos y pasivos. ¿Sí? En el primer periodo de trabajo de parto. Luego ya empezamos con la parte de expulsión y ahí sí ya tiene que ser más intensidad para sacar al producto. ¿Sí? Las frecuencias ya son más intensas, más veces en 10 minutos, duran un poquito más y
mayor actividad uterina por eso. Una vez que sale el feto, nos quedamos con la placenta y casi como el trabajo de parto a través de la intensidad, pero poco o nada ya le molesta a la paciente cuando sale la placenta. Porque acá ya sufrió, acá ya le dolió, ya no sintió más nada. Entonces después ya es medio, ¿sí? Sale la placenta y tenemos una contracción permanente, una contracción rítmica espontánea, una contracción inducida, que es la del puerperio inmediato, que cuando lleguemos al puerperio vamos a explicar ese tipo de contracción en el útero, y es lo que después nosotros le llamamos globo de seguridad uterina, que es el útero bien contraído, tipo leñoso, para evitar la hemorragia por partos, ¿sí? Entonces, todo eso es algo fisiológico que Diosito nos hizo para poder expulsar y no sufrir en el intento, ¿sí? Todo esto tiene un porqué. Entonces, lo que vamos a analizar hoy, o la clase de hoy, lo que quiero que lleven es la diferencia entre lo que es Braxton Hicks, que es siempre el motivo de consulta. Tengo contracciones y son Braxton Hicks, ¿sí? Y o las que ya son del trabajo de parto, que son más intensas, más frecuentes, y son las que ya van a producir los fenómenos pasivos, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Por lo tanto, en las contracciones pueden aparecer de forma aislada las contracciones. En el preparto ya pueden ir en mayor intensidad, que sería el periodo de actividad creciente, ¿sí? Y eso provoca una maduración progresiva en el cuello del útero. El cuello del útero inmaduro es un cuello que está posterior, es alargado, más o menos 3 a 4 centímetros de largo, y todavía tiene una consistencia ligeramente relaxada, por lo que cambia la gestación. Pero cuando va viendo las contracciones, ese cuello ya sería, no quiero tocar. Este sería el cuello, que está posterior. A medida que va pasando las contracciones, este cuello se va centralizando, va haciendo una más anterior para quedarse en el centro del canal, ¿sí? Y ese proceso, que si era de 3 a 4 centímetros, se va acortando, se va borrando para luego abrirse, ¿sí? Eso ocurre en las nulíparas, en las que aún no tuvieron parto, primero se borra, luego se dilata. En las que ya tuvieron parto vaginal, ese proceso de borramiento y dilatación ocurre casi en simultáneo, ¿sí? Por eso que en ellas ya es más rápido el trabajo de parto, ¿sí? Siguiente. Entonces, esas modificaciones del trabajo de parto nos da el inicio del trabajo de parto, ¿sí? Hay la dilatación o borramiento del cuello uterino, que a mayor intensidad aumenta la frecuencia de las contracciones, un ritmo regular, con un tono entre 10 a 12, se empieza lo que es el primer periodo de trabajo de parto, de la dilatación. Siguiente. Por eso decía que los fenómenos activos es lo que tiene que estar presente, va a depender de qué tipo de contracción para que se inicie el fenómeno pasivo de borramiento y dilatación, ¿sí? Porque yo decía que tiene que colocar la mano en el fondo uterino y no a mitad y no abajo ni por abajo, por este concepto, el triple gradiente descendente. Es como el corazón, que tiene un marcapaso que envía el impulso para la contracción de la musculatura del resto del corazón. En el útero también hay como un marcapaso, que es el lugar donde inicia las contracciones para ser desplazadas. Y ese marcapaso en el útero se encuentra en uno de los cuernos uterinos, o a derecha o a izquierda, ¿sí? Uno de ellos es en donde empieza la contracción, que se encuentra a nivel del fondo uterino. No es que empieza de abajo para arriba, empieza de un cuerno, de arriba para abajo, desciende, ¿sí? La intensidad acá se vuelve más intenso, que va descendiendo hacia abajo. ¿Qué es esto? La propagación de la contracción es descendente, empieza arriba y desciende hacia abajo. La intensidad de la contracción es mayor en la parte superior que en la parte inferior. La duración de la contracción es mayor en la parte superior
que la inferior, por eso que colocamos la mano en el fondo uterino. Ahí es donde yo voy a sentirlo por primera vez, ahí voy a sentir la mayor intensidad y va a durar más. ¿Ok? Por eso que también el cardiotocógrafo, el dispositivo, también se coloca a nivel del fondo uterino para percibir esto. ¿Se entiende ahora? Todos tienen un fondo, ¿ok? Triple gradiente descendente. Está de más decirle que es una pregunta de examen, ¿verdad? Siguiente. Entonces, los fenómenos activos serían las contracciones que ya explicamos, entre ellas la del Braxton Hicks y la del trabajo parto que quiero que manejes. Todo eso ha ayudado con lo que son los movimientos de diafragma para llegar a lo que es los pulsos, ¿sí? El músculo diafragma con lo que es el fondo uterino que está alargado, acá lo vemos al móvil fetal, se originan al llegar a la dilatación completa, ¿sí? Los pulsos, ¿puede haber deseos de pulsos antes de la dilatación completa? Sí, claro que sí puede haber, pero para eso estamos nosotros los profesionales al lado de la paciente y explicarle no es el momento, vamos a seguir respirando, porque si el cuello todavía no se dilató todo, corre el riesgo de hacer un desgarro cervical, ¿sí? Los pulsos entonces se originan al llegar a la dilatación completa y por la distensión del canal del parto por el móvil fetal al ir descendiendo a través del mismo. Se produce el cierre, se debe de producir el cierre de la glotis, porque muchos no lo cierran, y la contracción de los músculos torácicos, giratorios y abdominales. Duración entre 5 a 10 segundos. O sea, los pulsos son cortitos, hay que durar un minuto como una contracción. La contracción de intensidad de 50 milímetros mercurio. ¿Alguien ya participó, ya vio o ya vivió un trabajo de parto? ¿Sí? ¿Ya viste, ya participaste? Sí. Espero que no lo tengan en la práctica hospitalaria, porque eso es al azar, no sabemos. La paciente ya está en la posición ginecológica o en la posición que quiera estar. No necesariamente tiene que estar en la cabeza ginecológica con las piernas abiertas. Esa realmente es una posición de que no sé qué reino de antaño ya en el siglo quería ver el parto de su señora, entonces se le colocó en esa posición y de ahí se quedó que todos van a parir en esa posición. Pero no, si quiere parir semi-sentada, sobre una silla, acostada, detrás, el bebé va a salir. ¿Sí? Va a salir, la mamá va a llegar a un momento dado que solita va a abrir la pierna y sola va a hacer jugo. Nosotros estamos ahí solamente para atajar prácticamente al producto y orientar cuando la paciente no recibió la orientación previa. Porque es lo que más sucede. Nadie le explicó, nadie lo orientó. ¿Y qué sucede? Llega el momento en el que tiene que empujar, que vamos a ver después. Recuerden que había 4 planos de Hodge: primer plano, segundo, tercero, cuarto. Cuando está allá arriba, profesional, obstetra o gínico a veces, allá arriba en primer plano, empujas, pero de primer plano tiene que llegar al segundo, al tercero, al cuarto. La mujer se va a cansar y se cansa, ella no quiere más nada, y el que sufre es el feto, el bebé. ¿Qué otra cosa? Al no explicarle cómo tienen que ser los tubos, que es tratar de meter aire en los pulmones y atajar esa respiración para empujar todo lo que pueda hacia abajo. ¿Y qué pasa? Empieza a gritar y la fuerza se queda acá. Hace toda la fuerza en la garganta hasta acá. Se pone toda morada la paciente de tanto esfuerzo que está haciendo, pero acá abajo no llega nada. Mira, poquitito, pero no se mueve el producto. Uno deja el dedo ahí y el bebé prácticamente puede llegar a subir, inclusive, raro, pero es como que empieza a gritar acá arriba y la presión intraabdominal, en vez de aumentar acá abajo, es como que sube para aumentar esta presión. ¿Sí? Cuando vean un trabajo parto, comparen. En cambio, cuando la paciente respira y no hace ruido y vemos que realmente empuja, vemos que la cabeza sí hace un juego de ir saliendo. ¿Sí? Y ese empujo no es, a la señora, no es que empuje 2 horas al continuo, tiene que empujar 5 a 10 segundos. Entonces voy a decir, yo voy a contar y hasta ahí vas a empujar.
1, 2, 3, 4, 5. Para. Respire. Respire. Cuando sentís la gana de vuelta, otra vez vamos a pujar. Pero tiene que respirar. Tiene que recuperarse ella y también el feto le tiene que llegar el oxígeno, si no van a hacer con hipoxia, ¿sí? Pero ahí es donde el ginecólogo se apura y o el que está acá al lado, espérate, que es el pediatra. Lo deja ahí, tiene que salir ya, dale canal. No, tiene su proceso, tiene su tiempo, no es que es de un segundo a otro, ¿sí? Y depende mucho de la mujer, de la pelvis, la musculatura, de cómo se preparó, no es sencillo, ¿sí? Es más, la misma mujer en su segundo parto ya se olvidó todo. Famoso sí, ya tuviste un parto, ya sabes, ¿no? ¿Cómo es? No, se olvida. A los 2 años ya ese momento vivió y dependiendo de nosotros fue traumático o no traumático. El mejor día de su vida fue lo más traumático porque nosotros le traumatizamos, no porque ella quiso, ¿verdad? Ahí es donde ocurre todo este grupo de violencia obstétrica. Y es cierto, nosotros mismos somos los que provocamos todas esas cosas porque desconocemos la teoría, desconocemos el fenómeno fisiológico del mismo, ¿sí? Entonces, no la culpa. Hasta 10 segundos puede aguantar la paciente sin respirar y empujando, ¿está bien? Después, esos pujos pueden ser espontáneos, que es un reflejo de distensión, o puede ir siendo dirigido de acuerdo a lo que vos estás sintiendo. Ahora hay una contracción, ahora vas a pujar. Porque podemos hacerlo bajo anestesia, podemos ponerle una peridural para que no sienta tanto, porque el dolor va a sentir igual. Ahí la peri no cubre el dolor de lo que es el canal como tal, ¿sí? Entonces vos sentís la contracción, ahora vas a pujar. Pujar cuando haya llegado la dilatación completa, no se puja antes, no se puja en primer plano. Recuperar la oxigenación entre los pujos, tiene que respirar. ¿Y cómo? Respiración honda. Se mete por la nariz, se saca por la boca, ¿sí? Eso tiene que hacer, ¿ok? ¿Siguiente? Bueno, fenómenos activos, las contracciones, los movimientos del diafragma y los pujos. Todo eso va ocurriendo y a la par ya van apareciendo los fenómenos pasivos, ¿sí? ¿Y cuáles eran los fenómenos pasivos? Ampliación del segmento inferior, borramiento y dilatación, expulsão de los limos, expulsión de las limos, formación de las bolsas formación de la bolsa de las aguas, ampliación del canal ampliación del canal del parto. fenómenos plásticos del feto. Fenómenos pasivos son aquellos cambios que se producen como consecuencia de los fenómenos activos, en especial de las contracciones uterinas, que es de lo que recién hablamos. ¿Ok? Siguiente. Y empezamos con el primero. ¿Qué es el segmento inferior? ¿Dónde está el segmento inferior? ¿Dónde está? ¿Ah? No, cervix. ¿Dónde puede ser que esté? Según el mapa. Próximo ao colo, a última parte. Próximo al cuello. Não, 7 anos. Es nacer en el cuerpo del útero, ¿sí? Yo tengo acá mi útero que está obviamente distendido porque tiene acá un bebé, ¿sí? En donde tenemos un anillo del van y el orificio cervical interno, ¿sí? Este es como un anillo que le protege la musculatura del útero y el orificio cervical interno, no el externo, el interno del cuello del útero.
se amplía. ¿Sí? Es a nivel del cuerpo del útero para dar lugar al segmento uterino, ¿sí? Segmento inferior, porque hacia arriba no ocurre nada. Entonces, es el sitio donde la musculatura se afina, se aplana para ampliar un poco más lo que es el canal. Y es el mismo sitio que si yo hago una cesárea corto, en el segmento es donde yo hago la incisión. Por eso que se llama cicatriz anterior segmentaria arciforme, porque es el segmento que yo hago de forma arciforme de incisión. ¿Sí? Siguiente. Acá podemos visualizar. Entonces tenemos el cuello del útero en el orificio cervical interno, es la distancia que hay entre el orificio cervical interno y el anillo del val, que es el segmento inferior. ¿Ok? Esto, la columna sería, entonces, si yo hago una incisión de cesárea, entraría por acá y estaría cortando en este segmento para quitar el producto. ¿Sí? Entonces, si hago cesárea, abro en el segmento inferior. ¿Está bien? Entonces, lo que sucede en primer paso, gracias a las contracciones uterinas, es la ampliación de ese segmento inferior en el útero. ¿Ok? Después, para luego dar lugar a lo que es el cuello del útero, que sería entre orificio cervical, el interno y el externo, se va introduciendo el acortamiento y luego la dilatación como tal. ¿Sí? Entonces, borramiento, adelgazamiento del espesor del cuello, dilatación, ampliación del orificio cervical externo hasta su apertura total. ¿Ok? Entonces, primero el cuerpo del útero se amplía, luego el cuello se acorta y se dilata. Siguiente. Misma imagen, ¿verdad? Luego el cuello sin borramiento tiene una longitud aproximada de 4 centímetros, luego ya se va acortando a un 50%, de luego a un, ya sea 70, 80, 90, que vamos comparando, ¿verdad? Si yo siento el cuello largo, bueno, cuello sin modificación. Pero si yo llego a sentir un cuello más o menos como el ancho del pulgar, es más o menos casi ya un cuello del 70% de borramiento. ¿Sí? Si yo siento un cuello de ancho como el lóbulo de la oreja, el ancho del lóbulo de la oreja, es un cuello de 80% de borramiento. Y si yo siento el ancho del cuello como esta parte de la mano, así finito, es como que esté borrado el 90%. ¿Sí? Es como para comparar, porque uno va a sentir, tiene que esa percepción comparar con alguna estructura para decir. En cambio, un cuello largo sería como 2 de estos. ¿Está bien? Siguiente. Más de lo mismo, que tenemos el cuello largo, que luego se va corto completamente y empieza a dilatarse, ¿sí? Empezamos. Otra vez, un cuello largo de 4 centímetros, sin modificación, sin dilatación. Luego ya tenemos el cuello que no está cortado. Y acá fíjense, ¿qué es lo que le pongo acá adentro? Es el tapón mucoso, o también llamado lino. ¿Sí? Por eso que, ¿cuál es el primer fenómeno pasivo, dijimos? Formación del segmento inferior, que es el primer fenómeno pasivo. ¿Cuál es el segundo fenómeno pasivo? Borramiento del cuello uterino. Para borramiento y dilatación. ¿Cuál es el tercer fenómeno pasivo? Porque a medida que se va borrando y se va dilatando, ese tapón ya no hay. Por eso le digo, es en ese orden si es que el trabajo de parto ocurre como tiene que ser. Puede parecer antes, claro que sí, pero no hay dilatación o no hay formación del segmento. ¿Por qué? Porque hubo una infección o un proceso, algo que le induce a que entre el trabajo de parto antes de tiempo. Ya es patológico. Esto es lo fisiológico. ¿Está bien? En ese orden, ¿sí? Y o las múltiples. Puede traer tapón mucoso sin ninguna dilatación, pero es porque el cuello ya está, ya parió en algún momento antes, o sea, y ellos corren y dilatan al mismo tiempo, hacen más en simultáneo los procesos. Una mujer que va a hacer su primer parto le dura 6 a 8 horas el trabajo de parto, ¿sí? En
En cambio, una que ya parió puede parir solo 4 horas. Se acorta el tiempo. ¿Está bien? ¿Entienden? Bueno, y esa dilatación, que es lo que le decía ahora, las nulíparas es más prolongado, primero se borra, luego se dilata, las multíparas se producen en conjunto y es más breve por eso, ¿sí? Y ese cuello de la dilatación es lo que podemos nosotros sentirlo con los tactos vaginales. El cuello yo puedo sentir que me entra un dedo justo, o que me entra 2 dedos justos, o que yo puedo meter 2 dedos justos y puedo separar ligeramente. Cuando esto ocurre, a menos de la mayoría de las manitos, es que introducimos 2 dedos y podemos entreabrir ese 4 centímetros de dilatación. Si me entra un dedo holgado, me entra 2 apretadito, en 1, 2, 3 centímetros. Ahí es inicio del trabajo de parto, está en fase latente del trabajo de parto. Pero cuando introduzco 2 dedos y lo puedo entreabrir, prácticamente para la mayoría de las manos, porque todas las manos, a lo que tu mano, Ay, no, perdón. esa mano por sí solo va a dilatar. ¿Y no sé lo que es? Bueno, a ver, tu dedo sería, para cuando a él entre 2 dedos justos ya sería 4 centímetros. Sí, hago tus 2 deditos así. Sí. Yo tengo que entreabrir y ahí tú coincides con él. ¿Entienden? Por eso que cuando hagan allá en la sala de simulación hay unas reglas de visto y ahí pueden probar. Ahí les dice cuántos centímetros y uno va a saber cuántos dedos equivalen. Para mí 4 es 2 dedos y entreabro. ¿Sí? Entonces cuando ya está con 4 centímetros de dilatación, ahí ya es el trabajo de parto activo. Ahí ya no hay marcha atrás, ahí ya va avanzando y ya va a llegar al periodo de expulsión. Pero cuando esté con 1, con 2 o con 3 centímetros, puede estar con 1 o 2 por semanas, por meses, dependiendo del por qué le originó esa pequeña dilatación. Pero con 4 o 5 ya está activamente el trabajo en parto. ¿Sí? Siguiente. Vale lo mismo, acá esta es una de las reglitas, ¿verdad? Pero aquí tenemos diferente abajo para ir probando esa dilatación, ¿sí? Ahí podemos comparar la dilatación. 2 centímetros sería como una moneda de 10 céntimos, 4 centímetros sería como la cantidad del oro, ¿no? Algo para tener una imagen de qué es lo que estamos diciendo. 6 centímetros sería como la circunferencia de una lata. De refresco, 8 sería como un abono, pero depende de quién pueda donar. Y 10 centímetros sería el rollo de papel higiénico. Es para comparar un poco. O sea que no se imaginen como que tenga acá un rollo de papel, ¿verdad? Pero es similar. Entonces, variaciones en la velocidad de dilatación y corrimiento. Que va a depender de la intensidad y frecuencia de esas contracciones uterinas. Por eso que cuando nosotros controlamos la dinámica uterina, contamos cuánto hay, cuánto dura en 10 minutos. Si se mantiene, persiste 2, 3 contracciones, 2, 3 contracciones y la intensidad es 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, va a tardar en que esa dilatación pase 1 centímetro más. Y esa dinámica o ese registro lo hacemos en un formulario que se llama partograma. Es el registro de todos los fenómenos que observamos en un documento legal reconocido por la OPS que deben de utilizar todos los servicios públicos o privados para el registro de lo que va al avance del trabajo de parto. Y ahí es donde uno va diciendo, está pasando 2-3 horas, no hubo ningún cambio, y ahí en todo caso recién se le debe colocar el suero con la oxitocina para aumentar las contracciones, porque en el registro hay como una pausa, ¿sí? No hay que de entrada ya la oxitocina ya se la apura, es un proceso fisiológico, ¿okay? O la altura de la presentación o la orientación también puede variar. Si está primer plano y tercer plano es diferente. Integridad de la bolsa agua. Si rompe la bolsa A antes de tiempo,
ya no hay, que vamos a ver enseguida, ya no hay la ayuda de la bolsa de agua para el proceso de dilatación porque ya se rompió. Vamos a ver enseguida en qué ayuda. Y o medicaciones que hay de recipiente, ¿sí? Entonces, formación del segmento inferior, borramiento y dilatación, y a medida que se acorta y se dilata, ese tapón mucoso que cubría el cuello, que sellaba el cuello para evitar que las infecciones a través de la vagina ingrese a cavidad uterina, es lo que se expulsa como tercer lugar, que esa expulsión puede tener de diferentes colores, ¿verdad? Puede ser ligeramente negruzco, meconial, al sentido verdoso, puede parecer clara de agua o puede tener un poquito de estrías de sangre, ¿sí? Eso depende mucho de la paciente, no es una característica única para todas. Para que se pueda ocurrir esto tiene que haber las contracciones en el útero, los fenómenos activos, tiene que haber el aumento de la presión intrauterina y tiene que haber un elemento de dilatación para que haya la expulsión del tapón mucoso, ¿sí? Las nulíparas normalmente cuando inicia el trabajo parto, ahí recién pierde el tapón mucoso, las nulíparas. En cambio las múltiples ya pueden perder mucho antes, ¿sí? Por eso que es famoso al tapón mucoso se le dice es la seña. Al sentir que sale la clara del huevo o esa expresión que sigue pacientes. Bueno, yo sé que le dicen su seña, pero ese es un nombre raro, para mí acá dicen. Entonces ellos ya saben que tienen que ir al hospital, porque después de eso, su contracción ya va a ser más intensa y después ya va a parir, a menos las que ya son multíparas. Entonces ellos ya están preparadas porque se conocen, ¿sí? Hay algunas que te dicen, no tienen que creer a su paciente. A mí no me duele, doctora, yo no siento dolor, yo solo sé que me sale la manchita y 2 horas después tengo mi parto. No, señora, vos estás con 3 recién ovuladas, pero múltiple puede perder su tapón antes de 4 centímetros. Tenés que creerle, tenés que escucharle, quedarte en el maíz y revisan 2 horas otra vez. Y parto. Pues así son, las pacientes a las que se conocen también, ¿sí? Tienen que escuchar, ¿está bien? Más aún si vienen desde lejos, no, quédate en el maíz. Entonces, yo soy muy repetitiva, pero así milantesamente aprenden, ¿verdad? Los fenómenos pasivos, decíamos que primero se forma el segmento, borramiento y dilatación, se pierde el moco, se pierde el tapón mucoso que es función de las niños. Cuando el moco se pierde, ya las bolsas, la cavidad amniótica del útero ya está desprotegida, ¿sí? Ya no tiene más la gelatina ahí que le estaba impidiendo moverse. Entonces ese cuello que ya está abierto, que ya no tiene el tapón, esa cavidad amniótica que le protege al feto ya ahora, ya puede introducirse en el cuello, ¿sí? Y se forman por lo tanto esas bolsas. La cavidad amniótica, ¿cómo está conformada? Por 2 membranas, ¿sí? Que sería el corio y el amnios, ¿sí? El corio es el que está más afuera y el amnio es el que está en contacto con el líquido amniótico, por ejemplo, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos al hacer el tacto es al corio, ¿sí? En donde el corio se podría romper con una primera parte, una pequeña cantidad de líquido, pero recién cuando se rompe el amnios es donde tiene la mayor cantidad de líquido amniótico, ¿ok? Entonces, la bolsa de las aguas está formada por el corio y el amnios. La bolsa amniocorial entonces también ayuda a la dilatación porque se introduce en el cuello y eso también ayuda a que el cuello se dilate. Pero si rompe antes, ya este paso ya no tengo. Entonces el proceso para el parto tarda más porque ya no tengo a alguien que me esté ayudando. Quanto tempo pode ficar com ela rompida até o parto? No es, no es un tiempo exacto, pero para ello, cuando ya rompe la bolsa, ya es indicación de intervención y en todo caso, si no parte el trabajo parto, le inducís al trabajo del parto. Ahí sí le colocas medicamento para que ayude a la dilatación. ¿Cuánto tocará? Depende mucho de la paciente. Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 también si querés, pero el tema es que hay otros factores que tenés que analizar dentro del
La bolsa amiocordial, ¿qué es lo que hace? Es acción dilatadora del cuello, protege contra los gérmenes patógenos de vías ascendentes y también protege contra el modelado excesivo de los huesos craneales. Recuerden que los huesos del cráneo están unidos por unas pequeñas estructuras que son móviles. Por eso que hay el último fenómeno pasivo que decía fenómenos plásticos del feto, porque el feto tiene que pasar por el canal y se va desmoldando para adecuarse al canal y después tener una comparación bien formal para eso. La bolsa puede ser plana, puede ser cilíndrica o piriforme de acuerdo a cómo se forma dentro del orificio. ¿Entienden? ¿En qué momento se puede romper? Modo de rotura puede ser espontáneo o vos introducís un amniótomo para romper, ya que artificial o instrumental. Por eso que cuando hacemos el tacto, decíamos que el tacto siempre tiene que ser con guante estéril, tiene que ser séptico, porque vos al introducir ya podrías provocar esa rotura de membranas, ¿ok? Dependiendo del momento, puede ser prematura, ¿qué quiere decir prematura? Antes del inicio de trabajo de parto, ¿sí? Antes, ¿ok? Antes que borre, antes que haya formación de segmento, antes que haya partida de contracción, podría no haber, pero no hay trabajo prematura. Precoz es ya cuando está en trabajo de parto en cualquier momento, está con 4, con 5, con 6, con 8, precoz. Tempestiva o oportuna cuando llegó a la completación completa y tardía es prácticamente nace con su bolsa ahí para reventar. ¿Está bien? Puede haber una rotura alta o falsa. En vez de que se rompa acá, se rompa acá arriba y ocurre el núcleo. O sea, hay que controlarlo, ¿sí? Después. Entonces, teníamos formación del segmento inferior, borramiento y dilatación del cuello. Fíjense que va en orden la anatomía. Expulsión de las líneas, formación de la bolsa de agua y ¿cuál es el siguiente paso? Ampliación del canal del parto. Yo ya estoy saliendo del útero, ya estoy saliendo del cuello, ya estoy en vagina periné. Mi vagina periné se amplía para que pase mi feto, ¿sí? El móvil fetal es propulsado por las contracciones y pulpos descendiendo a través del canal del parto. Distiende y amplía la vagina, vulva y periné, ¿sí? Para producir ese descenso. Esta parte vamos a volver a, en la siguiente clase vamos a hacer lo que es el mecanismo del parto perinatal, ¿ok? Que sería el pasaje desde el estrecho superior hasta su función del cuarto plano de Hodge. Estaríamos analizando primer plano de Hodge hasta el cuarto plano de Hodge en la siguiente clase, ¿ok? Siguiente. Los fenómenos plásticos del feto, ¿sí? Los fenómenos plásticos del feto que al pasar por el canal, entre lo que es el sacro, lo que es el pubis, tiene que acomodarse a ese nivel, entonces lo que hace son cambios en sus cráneos, ¿sí? Puede haber cabalgamiento óseo, es decir, entre un hueso y el otro se suman entre ellos. Puede haber tumor serosanguíneo, que es una colección hemática por debajo de lo que es la piel, ¿verdad? Subcutánea, ¿sí? No respeta suturas, pasa en las suturas. Esto prácticamente ocurre durante el parto y desaparece rápidamente. Puede tener 72 horas por el parto y ya desaparece, ¿sí? O puede haber cefalomatoma. Cefalomatoma es una colección sanguínea, pero por debajo del periósteo, ¿sí? Por debajo del periósteo, entonces este sí respeta la sutura, que es por dependiendo del hueso. Esto puede aparecer tardíamente después del parto, horas o días después del parto, y tarda en desaparecer. Lleva más tiempo que esa sangre se reabsorbe, ¿sí? El que va a ser pediatra se va a encargar de esto. Debería pasar mal paquetito ahí y ya está, ¿verdad? Fenómenos plásticos. Entonces, como se dan cuenta, los fenómenos pasivos tienen un orden lógico que si ocurre de esa forma, todo sale bien. Cuando nosotros queremos intervenir, quiero apurar, quiero que tengo mi tiempo, yo me tengo que ir otra
de mi consultorio, tengo que venir a enseñar, yo apuro, dale, y ahí se alteran los pasos y ahí se complica y ahí voy a la cesárea. La cesárea es porque nosotros hacemos, no es porque amerita normalmente, ¿ok? Creo que es el último. ¿Qué está pasando? Dijimos que el trabajo de parto tiene 3 periodos. Periodo de dilatación, expulsión, alumbramiento. Hoy vimos dilatación. Para que haya la dilatación ocurren fenómenos activos y pasivos. Los fenómenos activos en las contracciones, los diafragmas, los pulsos. Y los pasivos en ese orden es lo correcto. Puede alterarse, pero ahí es donde ya hay que intervenir más. Ampliación del segmento inferior, borramiento y dilatación del cuello, expulsión de las linos, formación de las bolsas de aguas, ampliación del canal del parto y por último los fenómenos plásticos del feto. Si se dan cuenta, ocurren en el tiempo que va pasando, ¿verdad? Para la siguiente clase vamos a entrar en lo que es la parte de expulsión, que sería, ya se dilató, ya encajó, es primer plano al cuarto plano, es lo que vamos a analizar. Después dijimos que sería el tercer periodo de parto, que es la placenta, el alumbramiento. Por el juego siguiente, el puerperio. Vamos a ir en el mismo orden de cómo ocurren los eventos. ¿Está bien? ¿Lo que me dan recién la lista se completó? Sí. ¿Sí? Porque ya tienen notificado su llegada también. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué hora es? Ahora, ¿qué vamos a hacer?